Buenos días. En esta oportunidad nos vamos a referir a un tema muy importante para la parte ginecológica y obstétrica, que es en relación directa con el estado fetal. Cómo el feto puede padecer de algún tipo de sufrimiento fetal, cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico y sobre todo qué repercusión puede tener en el feto. Se habla mucho de un sufrimiento fetal agudo, se habla mucho de un sufrimiento fetal crónico. Vamos a ver en qué medida, en qué momento se presentan, qué medidas tenemos nosotros para enfrentarlas, cómo hacer un buen diagnóstico y cuándo vamos a ser precisados acumular una gestación por este sufrimiento fetal. Por favor. Entonces, cuando hay una perturbación de la funcionalidad del intercambio, vimos anteriormente cómo la placenta tiene una barrera que se llama hematoplacentaria, donde la madre le da los nutrientes, le da el oxígeno al bebé. Cuando hay un desfase, cuando no hay una adecuada transmisión de los productos de oxígenos, electrolitos y nutrientes al bebé, materno-fetal, que puede ser de un momento brusco o agudo o durante el tiempo que es crónico, no hay una alteración en el equilibrio fetal, lo que se llama la homeostasis fetal. Hay una alteración por falta de nutrición en ese momento, que es de carácter funcional, puede ser temprano, y puede llevar a lesiones en el tejido del feto, que pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Y si no se actúa rápidamente, puede llevar a la muerte y la pérdida del feto. Eso es sufrimiento fetal. Es frecuente, relativamente frecuente, dice que del 5 al 10% de los embarazos puede tener estas hipoxias agudas, o sea, esta disminución de oxigenación del bebé, ¿no? Y la gestación de alto riesgo puede representar hasta el 20 o 40%. ¿Ok? El sufrimiento fetal crónico es el 40-80% de todos los sufrimientos fetales, el crónico. Ahora, eso es en relación a la frecuencia. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Por la aparición aguda es cuando es súbita. De un momento a otro el bebé estaba bien y comenzó a hacer un sufrimiento fetal. O puede ser crónico, o sea, es a través del tiempo, a través del embarazo, lo puede tener desde el cuarto, quinto mes hasta el noveno mes. Ese se llama sufrimiento fetal crónico. El agudo lo diagnosticas de un momento, el crónico lo está teniendo en función al tiempo, ¿no? Y el origen del sufrimiento fetal puede ser causa materna, causa de la placenta, causa del feto, o puede ser combinado o mixta. Ok, acá miren ustedes, vamos a ver el origen. Miren ustedes, el origen. Causas uterinas puede ser las contracciones. ¿Cómo son? Taquisistolia. O sea que hay unas contracciones muy seguidas. En vez de ser 3 en 10 minutos, tenemos cada minuto, cada 2 minutos. Entonces, cada contracción va a hacer que haya menos oxigenación en el bebé. Entonces el bebé comienza a sufrir. Puede ser una disdinamia, que por ratos puede ser contracciones alejadas, frecuentes, tetánicas alejadas, frecuentes. Esa alteración hace que el bebé no tenga una buena oxigenación, entonces es una causa de sufrimiento fetal agudo, ¿no? Hipertonía, cuando el útero se pone completamente duro, hipertónico. Entonces no hay buena oxigenación, sufrimiento fetal. El parto lento también, o parto prolongado también. Está en trabajo de parto y el bebé no se oxigena porque es demasiado largo el proceso. Esa es en relación a las contracciones uterinas. En relación a la madre, toda aquella causa que disminuye el flujo miometrial, o sea, ese intercambio materno-fetal, cuando está disminuido, por ejemplo, en el caso de la toxemia, en el caso de la hipertensión crónica, en el caso de la hipotensión aguda, en el embarazo inmaduro, en estado de ansiedad o causa iatrogénica. Hay una disminución de ese flujo. Todo lo que causa la disminución de concentración de oxígeno, la hipocapnia, el shock o estado preagónicos. Disminuye el oxígeno, el bebé entra en un sufrimiento fetal. Causas placentarias, enfermedades intrínsecas como la senescencia placentaria. La senescencia es el envejecimiento placentario. La placenta se comienza a calcificar. Puede ser por preeclampsia, puede ser que la placenta comience a envejecerse muy rápidamente. Entonces, esta senescencia placentaria puede llevar al sufrimiento fetal. Enfermedades intrínsecas como la eritroblastosis, como la diabetes, la prediabetes y cualquier tipo de nefropatías. Causas umbilicales, causa de cordón, los nudos verdaderos del cordón. No sé si ustedes han visto alguna vez el cordón umbilical. El bebé puede torcerse el cordón y hacer un nudo en el cordón. Si se hace un nudo en el cordón, no va a haber una buena oxigenación, no va a haber pasaje de sangre. Entonces, causas nudos verdaderos,
Los circulares apretados, obviamente, producen disminución de oxígeno en el bebé y hacen un sufrimiento fetal. Prolapsus o procedencia del cordón, que el cordón se salga antes del parto. Entonces hay sufrimiento fetal. Y causas fetales, típicamente es la anemia fetal, un feto anémico, va a ser un feto que esté en sufrimiento fetal, o cuando tiene algún trastorno de la madurez, inmadurez o prematuridad. Puede haber rotura de vasos previos, hemorragia fetal transplacentaria o una enfermedad hemolítica perinatal, sobre todo en incompatibilidad de RH. Este intercambio feto-materno a través de la placenta, ¿no es cierto?, requiere un correcto aporte sanguíneo a ese espacio intervelloso para que haya intercambio, ¿no? Un adecuado aporte de sangre al útero en cantidad y calidad adecuada, que requiere un intercambio normal a nivel de la membrana placentaria y la capacidad del feto para transportar el contenido sanguíneo en calidad y cantidad suficiente. Entonces, mira todos los factores que hacen que el intercambio feto-materno sea adecuado. Depende de esos factores. Aquí, sobre todo para ver la hipoxia y las repercusiones a distintos niveles, ¿no? Si hay una hipoxia, hay alteración de los factores, reducción de intercambios materno-fetales, no hay una adecuada distribución circulatoria, puede ser moderada la hipoxia y causar una bradicardia, disminución de los latidos cardíacos en el feto. Y cuando la hipoxia es severa, ya es una taquicardia, ¿no? La hipoxia reduce la afinidad del oxígeno con la hemoglobina, o sea, no hay quien lo transporte la hemoglobina, ¿no? Eso puede ser hipoxemia también. Entonces, se altera la clólisis anaerobia a nivel sanguíneo, aumenta el ácido láctico y el ácido pirúvico. Ok, entonces, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la fisiopatología en el sufrimiento fetal agudo, sobre todo cuando disminuye el intercambio placentario, hematoplacentario? ¿Qué es lo que está pasando? Si no hay un adecuado intercambio feto-placentario, si este intercambio disminuye, por lo tanto, hay poco oxígeno. No hay un intercambio madre-feto, entonces disminuye el oxígeno. Al disminuir el oxígeno, eso constituye una hipoxemia. A nivel de la sangre del bebé hay una hipoxemia, disminución de oxígeno del bebé. Eso lo puse hipoxia fetal. Esta hipoxia fetal a la vez produce una glicólisis anaerobia, hace una cetosis metabólica en el feto, ¿no? Y bajan la reserva de glucógeno y se tiene que producir unos hidrogeniones, ¿ok? Entonces esto es disminuir el consumo de oxígeno por la célula y hace una alteración en relación al lactato y el piruvato. Si disminuye el intercambio gaseoso a nivel feto-placentario, así como hay una disminución de aporte del CO2, hay una retención del CO2. Entonces, la barrera hematoplacentaria nos da buen aporte de oxígeno y no permite la eliminación del CO2. Acuérdense ustedes que también la placenta es el pulmón fetal. Toma oxígeno y bota CO2. Si el intercambio feto-placentario está alterado, no está aportando oxígeno y disminuye el oxígeno y también está reteniendo el CO2, no elimina el CO2. Oxígeno, CO2. La placenta es el pulmón fetal. Disminuye el oxígeno y se queda con el CO2, va a ir hipercapnia y va a ir acidosis respiratoria. Esta disminución del intercambio feto-placentario produce el sufrimiento fetal. Ahora, ¿dónde ocurre esto? El momento más crucial y severo es durante el trabajo de parto. Y este sufrimiento fetal agudo traduce la hipoxia fetal. Hay sufrimiento fetal agudo porque no está oxigenando bien. Y esto es súbito. La intensidad variable, pero es súbito, de un momento a otro. No está llegando oxígeno al feto. ¿Por qué? ¿Por qué no está llegando? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el origen de que hay un sufrimiento fetal agudo, no? De que se está reduciendo, de alguna forma, el pasaje de sangre de la placenta al bebé, a ese espacio intervelloso. ¿Por qué? Puede que estén contracciones uterinas muy seguidas, hipercontractibilidad. Puede ser que haya esclerosis y constricción del vaso sanguíneo. O sea, los vasos se están calcificando, así como arteriosclerosis, se disminuye el calibre, entonces no llega buena sangre. Es una causa. Cuando se altera la composición de la sangre materna, ¿cómo así? La madre es anémica. Si la madre es anémica, no tiene buena hemoglobina y no hay buen transporte de oxígeno en la madre. Y esa madre que no tiene buena hemoglobina, que no ha captado oxígeno, que no transporta oxígeno, ¿cómo le va a pasar al feto? No le puede pasar.
Por eso la anemia en la madre tiene que ser corregida. Entonces la anemia es una alteración. Alteración de equilibrio de ácido básico también. Hipoxia materna, no está respirando bien la paciente. Porque de repente tiene una patología pulmonar, de repente tiene esclerosis, de repente tiene fibrosis. Entonces eso va a ser sufrimiento fetal. ¿Y hay alteraciones en la misma membrana de intercambio? Sí. ¿Por qué? Puede ser por un infarto placentario. Puede ser por un desprendimiento prematuro de placenta. Puede ser por una placenta previa, que está abajo. Puede ser por una sensibilización por RH. Se sensibiliza. Al sensibilizarle hay una hemólisis, destrucción de glóbulos rojos por incompatibilidad sanguínea feto-madre. Puede haber miomas en el útero, que están quitando espacio a la placenta y por esa zona no hay intercambio. Y puede hacer malformaciones uterinas. El útero bicórneo, por ejemplo, que entonces la placenta no se ubica bien, por lo tanto no permite el buen paso de la sangre y el oxígeno a través de la barrera hematoplacentaria. Entonces, todo lo que lleva a una reducción de flujo sanguíneo a través del cordón umbilical y vellosidades, por ejemplo, patología del cordón umbilical, por ejemplo, la construcción de vasos del cordón y de la placenta, aumento de la resistencia vascular funicular, los nudos verdaderos, la ruptura prematura de membrana y malformaciones cardíacas. Y cualquier alteración de la composición de la sangre fetal. ¿Por qué? Los fetos muy grandes no tienen una buena regulación hidroelectrolítica. Las anemias fetales, la modificación de equilibrio ácido-basal fetal en el embarazo gemelar están compitiendo, muchas veces se ve en el embarazo gemelar que un bebé nace con 3 kilos 200 y el otro nace con 1500. Uno se comió la comida del otro. No hay, y le decimos así, ahí hasta ustedes mellizos, ese se comió la comida del otro. Esta es una alteración. Entonces, chiquitito altera el sufrimiento fetal. Crónico. Bien, entonces, ¿qué pasa? Una respuesta del organismo ante un sufrimiento fetal es el aumento de la frecuencia cardíaca fetal. De 120 a 160 normal, acá hay una taquicardia. Pasa a los 160. ¿Por qué? Por el corazón quiere latir más fuerte para tratar de captar más oxígeno. Si late 140 por minuto, canta un poco, pero dice, no, este es poco oxígeno, me falta oxígeno, me falta oxígeno, quiero captar más oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Voy a comenzar a latir más rápido para captar más oxígeno. Entonces, ¿qué hace el corazón del bebé? El corazón del bebé pasa a 160. También puede ser bradicardia, también. Cuando ya hay mucho esfuerzo y como que se agota y se cansa, ya va a la bradicardia y a la bradicardia. ¿Okay? En esto mucho cuidado con la taquicardia y con la bradicardia, por favor. Ahí pasa la siguiente, si no voy a hacer un comentario. El famoso monitoreo fetal. Entonces, acá vamos a producir las desaceleraciones. El IP1, el DIP2, las desaceleraciones tardías. Pasa la siguiente, por favor. Las desaceleraciones tardías, que están hablando que hay un sufrimiento fetal, ¿ves? Hay una desaceleración tardía en la frecuencia fetal. La siguiente, o sea que el monitoreo fetal me va a ayudar. Y antes de seguir quería hacer una contingencia, no lo tengo en las diapositivas. Me dice, ¿por qué a los médicos les preocupa tanto que el bebé no se mueva? Sí, pues, el bebé debe moverse de 1 a 3 veces en 1 hora. Si el bebé se mueve 1, está fantásticamente bien. ¿Por qué? Porque el bebé duerme 20 minutos. Así que nosotros dormimos 8 horas en la noche, de 6 a 8 horas, el bebé duerme 20 minutos. ¿Qué quiere decir? Que un bebé, dentro del vientre materno, duerme 20 minutos, se despierta. Uy, mamá, ¿dónde estoy? ¿Qué te da? Y se vuelve a dormir una vez. Pasa 20 minutos, mamá, ay, ¿dónde estoy? Todo oscuro. ¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Estás corriendo? Y se vuelve a dormir. Entonces, si el bebé duerme 20 minutos y se despierta, dice que en 1 hora se despierta de 1 a 3 veces. Es normal. Pero ¿qué pasa con este bebé que 1 hora y no se mueve? No, que está flojo, que salió el papá, salió el compadre, no sé qué cosa. No, no es que esté flojo el bebito, sino que el bebé consume mucho oxígeno, mucha glucosa. Cuando el bebé se mueve, ¿ok? Acuérdense ustedes que la glucosa se convierte en glucógeno, que es la glucosa de reserva que tiene el bebé en el hígado. Pero el bebé, cuando el bebé se mueve, quema mucha. Es como que estamos descargando la batería del celular. Ya estoy en 17, ya está bajándose la batería, porque consume mucho el bebé. Entonces, una mamá que no se está alimentando, y ustedes no tienen ni idea
pero no tienen ni idea cómo la mamá se olvida de comer. No tienen ni idea, ni idea. Tuvo una nauseosa y comió poco. En la noche, no comió en la noche. Miren, almorzó poco, no comió en la noche. Mañana tengo mi cita para los análisis. Todos quieren ayunas. Le sacan los análisis a las 8 de la mañana y va a almorzar a la casa. Entonces, para nosotros, esa madre no comió 24 horas o no. No comió 24 horas, pero no se da cuenta. No se da cuenta la madre. Y no comió 24 horas. ¿Y ese bebé? Tampoco está comiendo. Entonces, el bebé tiene su reserva de glucógeno y comienza pues a moverse y consumir. Oye, ¿y esta no está comiendo? ¿Y qué pasa con mi celular? ¿Qué pasa con mi reserva de glucógeno? 20, ten 17. ¿Qué va a pasar si mi teléfono se vuelve 2, 1 en 0? Se acaba la batería. Entonces, no, yo no puedo quedarme sin batería. ¿Qué hace el bebé? Deja de moverse, pues. ¿Para qué? Para no consumir su glucosa. Entonces, con una madre me dice, doctor, mi bebé no se mueve 1 hora. Lo primero que le digo, señora, ¿tomó desayuno? No, señora, y es las 11. Sí, coma. Le digo, señora, doctor, pero no te agarre, vaya a la cocina y coma 2 cucharadas de azúcar. Ahorita. Y a los 10 minutos el bebé comienza a moverse. A los 10 minutos. Señora, hay gente que le gusta mucho el sublime, ¿no? Ya, coma su sublime. A los 10 minutos el bebé. ¿Por qué? Porque ve que está ahí picando la glucosa, que es como cargar el celular. Inmediatamente, ya está en 50, 60. Entonces ya puedo hacer llamadas, ya puedo hacer mi WhatsApp, puedo entrar al internet, puedo entrar al Face. El bebé es igual. Entonces, en la la disminución del movimiento del bebé nos está traduciendo básicamente una disminución de aporte materno, sobre todo la glucosa. Y la madre no se da cuenta. A veces pasa 24 horas sin almorzar, sin alimento y no se da cuenta. Entonces digo, señora, llámeme en 15 minutos. Se está moviendo como un loquito. Señora, el bebé no se está moviendo porque usted no está comiendo. Entonces, ahora, por favor, no se olvide tomar los desayunos, no se olvide nada. Si tengo análisis en la mañana, yo puedo comer en la noche. Lo que no puedo comer en la mañana porque tengo análisis. Pero ¿qué pasa? Me hago el análisis, inmediatamente consumo algo. Por eso cuando la mamá me dice, ay doctor, pero no tengo hambre, ¿qué voy a comer? Señora, no me importa si usted tiene hambre o no tiene hambre, el bebé tiene que alimentarse. A mí no me preocupa la mamá, me preocupa el bebé. Entonces cuando no come ella, no es que no está comiendo ella, no está dando de comer a su hijito. Entonces acuérdense eso, lo que significa la disminución de movimientos fetales en el feto, está traduciendo disminución de glucosa en la sangre. Ok, ahora, si ya esa taquicardia inicial o esa bradicardia secundaria ya se transforma en una arritmia cardíaca, tuc, 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 eso puede ser señal que ya se estamos perdiendo al bebé y el bebé se puede morir. Porque primero hace una taquicardia compensadora, después hace una bradicardia por agotamiento y de ahí comienzan los ritmos alterados, una arritmia, vienen como extrasistolias, puede fallecer el bebé. Ahí es donde tengo que tomar una medida amplia. Estoy hablando de causas agudas. En mi experiencia, he tenido casos de arritmias crónicas, en el cual he descartado todo tipo de patología cardíaca. Y he seguido con el embarazo, Y el bebé sale normal. Me estoy refiriendo acá cuando es agudo. Porque hay fetos que dentro del útero tienen arritmias, pero normales. Y una vez que está fuera del útero, ya el corazón baja normal. Yo digo pacientes que me han querido referir de provincia por arritmia cardíaca, le digo, ¿de cuándo tiene? De comenzó el embarazo, no se preocupe. Parto normal, le digo. O si quieres operar cesárea. Y mañana me llama, doctor, nació normal. Me estoy hablando acá de casos agudos, de un momento a otro. Taquicardia, bradicardia, arritmia fetal, de fallecimiento. Va a morir ese bebito. Ahí ya tengo que tomar una medida, ¿ok? Entonces este signo de arritmia aguda precede a la muerte del feto. No voy a dejar que suceda indudablemente, ¿no? Ahora siempre me preguntan, ¿no? Doctor, ¿pero por qué el líquido ha salido verde? ¿Por qué está primero de amarillo? ¿Por qué está verde, doctor? Ustedes escuchó el término, ¿no? Puré de alberjas. ¿Por qué? Ustedes saben que el bebé obviamente no come, obviamente no respira. El bebé está tragando agua todo el embarazo.
agua, toma agua, toma agua, toma agua, por la boca, orina el bebé y vuelve a tomar el agua. Y eso hace un equilibrio hídrico, tomando agua y tomando agua. El bebé no come, entonces no puede hacer deposiciones porque no come. Pero el bebé sí tiene saliva, sí tiene jugos en el esófago, sí tiene jugos en el estómago, sí tiene jugos en los intestinos. Ese jugo gástrico, biliar, intestinal, mezclado con la tialina y la saliva, ¿okay?, hace que todo su conducto intestinal esté lleno de una secreción verdosa, normalmente. Pero el bebé no come y no hace deposiciones. Pero cuando yo encuentro el líquido amniótico de color verdoso, yo estoy pensando que ese bebé ha tenido una pérdida de oxígeno en algún momento. Por ejemplo, un circular de cordón que se me ajustó. Ese bebé es de asfixia. Cuando el bebé comienza a asfixiarse, uno de los reflejos que tiene, la relajación de esfínteres. Entonces, hace una relajación de esfínteres y hace una defeca. Pero como no tiene comida, tiene esos jugos intestinales que son verdes. Al defecar dentro de la bolsa amniótica, el líquido que es claro, transparente, se tiñe de verde. Entonces, cuando yo encuentro una paciente que está perdiendo el líquido verde, digo, ¿tiene sufrimiento fetal o ha tenido sufrimiento fetal? Voy a los latidos. Taquicardia, sufrimiento fetal. Taquicardia fetal, líquido verde, sufrimiento fetal agudo, tengo que tomar una medida. ¿Le sigue en embarazo? No, no va a resistir. Ese cordón está apretando, defende una cesárea. Doctor, yo tengo 8 centímetros. Latidos normales, que venga a dar a luz. Porque el sufrimiento, de repente, no fue porque se ahorcó con el cordón. Puede ser que el bebito, con la cabeza haya presionado el cordón, en ese momento hizo una hipoxia, hizo defecación y después se movió y se acomodó. ¿Ok? Pero cuando ese cordón que está ahí, sí, los latidos se alteran, la cabeza no baja, entonces yo tengo que tomar una bebida. Entonces, el signo, el meconio, el líquido amniótico verdoso, es un signo de alarma, definitivamente bien. Que tengo que echar a la mano con mi monitoreo, con mi ecografía y con el control de los latidos cardíacos fetales. Entonces hay que detectar los signos clínicos con el fin de evitar la causa o interrumpir el embarazo, claro. Cuando es posible, tomar medidas inmediatas, y como la cesárea. Entonces, al bebé, cuando el bebé ya nace, ya tiene un sufrimiento fetal agudo, yo lo tomo realmente como un problema. Y esto los neonatólogos son los que tienen que intervenir, ¿no es cierto? Entonces, si todavía no nace el bebé, si todavía no nace el bebé, ¿no es cierto?, y está haciendo taquicardia fetal porque tiene contracciones muy seguidas, yo le tengo que bloquear las contracciones. Si lo estoy estimulando el trabajo de parto con citocina, le quito la citocina y le pongo cloruro de sodio a chorro, 500 centímetros cúbicos, para que bajen las contracciones. ¿Ok? La posición de decúbito. La pongo de decúbito dorsal a la paciente, izquierdo, ¿para qué? Para que el hígado no esté presionado y haya una mejor oxigenación. Si tiene hipotensión supina, mejor reposo. Le doy oxigenoterapia a la señora, le doy oxígeno de complemento, ¿no? Le doy soluciones glucosadas, hipertónicas. Le puedo poner destroza al 33% a la avena, con un aporte de glucosa a la madre, ¿sí? Y corrijo, si tiene anemia la madre, si tiene 7, 8, no está oxigenando bien, le pongo sangre a la madre. Si tiene 7, le pongo 2 bolsas de sangre, para mejorar la oxigenación del bebé, ¿ok? Ahora, cuando se extrae el bebé, hay que tratarlo como un recién nacido de alto riesgo. Sea parto vaginal o sea cesárea, ¿ok? Nosotros tenemos que actuar inmediatamente. Lo atendemos al recién nacido por un equipo especializado. Ahí entran los neonatólogos y se trata como una emergencia clínica. Al bebé, oxígeno al nacimiento, la temperatura tiene que ser adecuada, tengo que prevenir síntomas de dificultad respiratoria y la profilaxis de infecciones al bebé recién nacido. Y si es anémico, le corrijo la anemia. O sea, ese bebé de sufrimiento fetal agudo se trata como una verdadera emergencia. Y eso saben los neonatólogos, nosotros le decimos, ¿no? Es un líquido verde, hay taquicardia fetal, hay bradicardia fetal, arritmia fetal, parece que tiene un cordón umbilical. Entonces el neonatólogo, como un arquero, está listo. Entonces, el bebé, y lo trata como un bebé de alto riesgo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Finish? Ah, no, ya. Eso sobre todo es el sufrimiento fetal agudo, del momento, súbito, que lo vi en el trabajo de parto. Ese se llama sufrimiento fetal agudo. El líquido verde, la taquicardia, la bradicardia, la hiperdinamia, sufrimiento fetal agudo.
Hablemos un poco del crónico. El crónico entonces es el que se va a realizar a través del tiempo durante el embarazo. Entonces, ¿la placenta qué hace? Sintetiza, utiliza y transforma todos los nutrientes para el feto, los elementos químicos y nutritivos para el crecimiento fetal normal, ¿no es cierto? Si hay una insuficiencia o disminución placentaria, o sea, si su función es sintetizar, utilizar y transformar los nutrientes para el bebé, no, si hay una insuficiencia o difusión placentaria, ese aporte a través de todo el embarazo no es el adecuado. Ahí entonces hablamos de un sufrimiento fetal crónico, porque esto no ha pasado en el momento del parto, esto pasó durante la gestación. Porque hay un motivo que la placenta no cumple su función, entonces hay un retardo, un sufrimiento fetal crónico. Entonces, aquí por ejemplo, puede ser una anormalidad vascular, una enfermedad hipertensiva del embarazo, enfermedades cardíacas congénitas adquiridas, enfisema pulmonar que no oxigena bien, una preeclampsia, que es la hipertensión arterial más proteinuria, hipoproteinemia, edema, o una eclampsia, que es cuando ya hay convulsión. También los pacientes que viven en sitios muy altos donde hay poco oxígeno. Cuando el paciente vive en altura, ¿ya? Viven en altas latitudes, dice, sí doctor, pero ahí nacen bebés. ¿Y cómo te dice que es una causa? Bueno, esa paciente que vive en altura, donde no hay mucho oxígeno, si no hay mucho oxígeno, la señora capta poco oxígeno y al bebé le llega poco oxígeno. ¿Qué hizo Dios? La placenta en las señoras de la sierra es mucho más grande que el de la costa. ¿Por qué? Porque la placenta, al ser más grande, capta más oxígeno y más oxígeno al bebé. La hiperplasia placentaria en lugares de altura es una forma que tiene la naturaleza de compensar la cantidad de oxígeno al bebé. ¿Ok? Bien, pues en altitudes elevadas. Y luego también, si hay diabetes, la diabetes puede ser condición porque la diabetes altera la microcirculación sanguínea. Entonces los vasos de la placenta también se alteran, se calcifican, se hacen ateroscleróticos. Entonces, al ser ateroscleróticos, no pasa la sangre en todo el embarazo. Entonces se llama sufrimiento fetal crónico. Por favor, el agudo es el que trajo de parto del crónico durante la gestación. Ok, entonces, para el sufrimiento fetal crónico, ¿cuáles son las causas? Placentarias, problemas con la placenta. ¿Cuáles son? Envejecimiento de la placenta, envejecimiento prematuro de la placenta, diabetes, ¿ok? En relación a la placenta. Causas fetales, las gestaciones múltiples, lo que nosotros hablamos, se están robando el alimento del bebé. Una sobredistensión del útero, el parto prematuro y el riesgo de transfusión gemelo-gemelo, lo que hablamos, uno se nutre del otro, ¿no? Puede ser también cuando se pase la fecha, claro, un embarazo posmaduro de 42, 43 semanas, o sea, de 9 meses y medio, esa placenta se calcifica, se comienza a llenar de calcio. Donde la placenta se llena de calcio son como cicatrices, por ahí no pasa la sangre. No pasa la sangre. Por eso hablamos nosotros del envejecimiento de la placenta. ¿Ok? Anomalías congénitas, infecciones, también. Son las causas. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué vemos nosotros? El sufrimiento fetal agudo generalmente puede llevar a la muerte en el bebé, por lo que es súbito. Si no actuamos rápido, se puede morir. Sufrimiento fetal agudo se puede morir. Más de una vez vamos con la paciente cargada, corriendo a sala de operaciones, o si la paciente ya está con dilatación completa, que de parto normal, pero tengo que sacar ese bebé con sufrimiento fetal agudo. ¿Qué pasa con sufrimiento fetal crónico? Como lo tiene durante todo el embarazo, el bebé no va a nacer normal, pues, porque tiene una disminución de oxigenación durante todo el embarazo. Entonces, ¿qué tiene el bebé? Retardo del crecimiento. Claro, si no se ha oxigenado, si no se ha alimentado bien, nace más chiquitito. Bajo peso al nacer. O sea, chiquito y con bajo peso, ¿no? Síntomas de asfixia o hipoxia del bebito y signos de hipermadurez, crecimiento de uña, piel seca, etc. Por esa alteración de la oxigenación. El diagnóstico. Entonces el diagnóstico nosotros tenemos que valorarlo. Esto no hacemos acá. Soy honesto. Acá no medimos el estrol urinario. En otros países sí se mide el estrol urinario y cada mes del embarazo tiene un valor. Cuando este valor se altera, podemos hablar de un sufrimiento fetal crónico. Acá no lo utilizamos, la verdad. Lo pongo para que ustedes sepan que existen medios de valorar el sufrimiento fetal crónico con el estrol urinario. Ok, entonces, ¿cómo nosotros podemos ver si el bebé está en sufrimiento fetal agudo o no?
Vamos a valorar el desarrollo del feto. ¿Cómo así? Midiendo la altura uterina. Todos sabemos que cada edad gestacional tiene concomitantemente una altura uterina que es normal. O puede ser menos o puede ser más. En este caso, si hablamos de un retardo de crecimiento uterino, la altura uterina será menor. Será menor que la edad gestacional. Me hace sospechar. Ecográficamente, nosotros sabemos cuánto mide el diámetro biparietal, sabemos cuánto mide el diámetro del fémur, y en vez de 2 medidas, con nuestra tabla, establecemos la edad gestacional por ecografía. En este caso, estas mediciones también son alteradas, están disminuidas. Digo, uy, este bebé, ¿por qué no crece? Este es chiquitito. Puede ser que sea un sufrimiento fetal crónico. Para el estado hemodinámico, ¿no? Hacemos el Doppler. El Doppler es una técnica, sobre todo, de evaluación vascular, donde vemos los vasos sanguíneos de la placenta si están llegando bien las arterias uterinas. Si el Doppler está alterado, aquí sí que no está pasando buena sangre. Y si el Doppler sale patológicamente severo, tengo que interrumpir el embarazo porque se me va a morir, porque tiene una anomalía de la perfusión sanguínea. El Doppler sirve para ver perfusión sanguínea, ¿no? Y también el monitoreo electrónico, ya hacemos el test no estresante, el monitoreo que vimos ahora, porque nos puede ayudar a ver si hay unos tips, una falta de reactividad, una hipoactividad, una falta de movimiento fetal. Entonces, en el monitoreo fetal nos va a ayudar a eso, ¿no? Y las causas etiológicas es para ver si hay alguna patología concomitante, como la anemia, como la diabetes, como la preeclampsia, que yo la tengo que corregir para que el bebé se desarrolle normalmente. Ok, entonces, ¿cuál es la conducta? Investigar la causa por la cual el bebé no se está desarrollando, descartar cualquier malformación. Esto es importante, esto es muy importante, esa ecografía también nos salva. Los bebitos con un síndrome congénito, o síndrome de Down, normalmente tienen bradicardias. Entonces, antiguamente, toda bradicardia se operaba. Ahora hacemos el monitoreo y le hacemos la ecografía. Entonces, muchas veces en la ecografía sale que es un bebé con algún tipo de malformación, con un Down, y que por naturaleza tiene bradicardia. Entonces, no tenemos por qué operarlo. Ese bebito va a nacer, pero intrauterinamente tiene bradicardia fetal. No hay por qué operarlo. ¿Okay? Entonces, investigar las causas, descartar malformaciones, investigar la cromosopatía, lo mismo, ¿no? Una trisomía 18, una trisomía 21, cualquier patología, un síndrome de Cri-du-Chat, un síndrome de Turner, cualquiera de esos síndromes, lo descartamos con investigaciones de cromosomopatías con una amniocentesis, ¿no? Ustedes ya conocen eso. Y evaluar cómo está comiendo la madre, cómo va el peso de la madre, eso lo valoramos, ¿no? Y si hay factores nocivos, el cigarro, el alcohol, tenemos nosotros que controlarlo. También no puede tener mucha actividad física, porque entonces la madre se está desgastando, está consumiendo su oxígeno, su reserva y no le llega al bebé, ¿no? Y la edad gestacional está bien seguro. No puedo confundir un bebé de retardo de crecimiento uterino, yo no lo puedo confundir con un retardo de crecimiento uterino, no lo puedo confundir con un error de regla. Entonces ahora ya es mandatorio la edad gestacional por fecha última regla y la edad gestacional por medio ecográfico. ¿Qué vale más? El medio ecográfico. La medición corona-nalga tiene mucho más valor que la fecha última regla. Ok. Entonces tenemos que ver si la menorrea es comparable o no, o si no, hacemos pruebas de madurez fetal. El crecimiento del bebé, porque estamos llegando a la conclusión que el sufrimiento fetal crónico lleva a un retardo de crecimiento uterino. Entonces nosotros tenemos que ir valorando la altura uterina seriadamente. Si no, el bebé no crece, mi barriguita es muy chiquita. Le hacemos la ecografía, no está creciendo ese fémur. El diámetro parietal está del mismo tamaño. Entonces yo puedo pensar que la señora está teniendo un sufrimiento fetal crónico y tengo que ver la causa del sufrimiento fetal crónico, ¿no? La salud fetal se controla con el monitoreo fetal electrónico, con el conteo diario, que sean movimientos activos fetales. Estos movimientos, el MAF, movimientos activos fetales, ya les he dicho, se le hace una hoja de control a la madre para que señale cuántos movimientos tiene el bebé. De 1 a 3 movimientos por hora es completamente normal. El perfil biofísico fetal, ¿no es cierto? El Manning, que nosotros hacemos ecográfico. La velocimetría Doppler. Ya hemos visto nosotros que la velocimetría, el Doppler, es para ver irrigación sanguínea, los vasos sanguíneos. ¿Cómo está? Entonces nosotros vemos cómo está pasando la sangre a través de las arterias, a través del cordón, del útero, el cordón y al bebé. Entonces nosotros ahí vamos viendo. Se examina también la cerebral media, para ver la irrigación sanguínea a nivel central.
El tratamiento, entonces nosotros tenemos, primeramente, hay que ver qué está causando ese sufrimiento fetal. O agudo, en este caso el crónico, ¿qué lo está causando? Si es la presión, le tengo que bajar la presión. Si es diabetes, le tengo que controlar la glucosa. Una enfermedad concomitante, tengo que tratarla. Tengo que ver entonces primero la causa. ¿Qué causa el sufrimiento fetal? ¿Ok? Entonces, división arterial, mejor estado nutricional, depende de lo que está comiendo, depende de esta anémica. Los tóxicos, eliminar tóxicos, el tabaco, las drogas, el alcohol. Y como dije, la actividad física la disminuimos. En el caso del sufrimiento fetal crónico, nos da tiempo para actuar, pero tenemos que ver la causa para evitarlo. ¿Ok? Una más. Una más. Una más. Una más. Ok. Eso está muy amable. Muchas gracias. Ahí nomás, pues si no se va a caer. Escuchen, entonces, resumiendo, ¿no es cierto? Tenemos en el embarazo, que es el responsable del sufrimiento fetal crónico, y en el trabajo de parto, que es el sufrimiento fetal agudo. ¿Estamos? Entonces, en el embarazo, cuando hay insuficiencia planetaria, sobre todo es por nutrición, mala alimentación, anemia en la madre. En el trabajo de parto es netamente respiratoria, un cordón, un envejecimiento de la placenta. ¿Cómo se instala? En el embarazo, en la crónica es lento, pues es a través de la gestación. En el trabajo de parto es brusca, por eso se llama sufrimiento fetal agudo. Los antecedentes es que acá, en algún momento se ha detenido el embarazo, los bebés anteriores se salieron muy chiquitos, ¿no? Y en el trabajo de parto, la alteración de la frecuencia cardíaca fetal nos dice que hay un sufrimiento fetal agudo. El diagnóstico, ya hemos visto, la altura uterina no crece, la ecografía habla de un retardo. En el trabajo de parto, el monitoreo. En Estados Unidos, todas las pacientes en trabajo de parto están con su monitor al costado. Todas las pacientes. ¿Ok? Y ahí vemos nosotros entonces si hay sufrimiento fetal agudo o no. Acá, en el caso del sufrimiento fetal crónico, el reposo, mejorar la alimentación, la nutrición, las enfermedades concomitantes. En el trabajo de parto, el sufrimiento fetal agudo, el cambio de cúbito, bajar las contracciones, o si no, si la causa sigue a pasar de todo eso, terminar el embarazo. Si está en la dilatación 9, 10 o completando, por vía vaginal, si me da chance. Y si no, cesárea, porque este sufrimiento fetal agudo, que me dio taquicardia, que yo me bradicardia y después una arritmia cardíaca, se va a morir el bebé. Y como siempre digo, ¿no? Al ginecólogo, a los obstetristas, no se le puede morir un bebé. Y no se le puede morir una madre. Entonces aquí tenemos que actuar. Creo que ya estamos. Sí, bueno. Acabamos con esta última posición. Si hay alguna pregunta, les escucharía atentamente. Doctor, tuve una pregunta, pero creo que la anularon porque me dice ya no, porque creo que la respondió. El paciente con hiperplacenta trasladada al mismo pierde bebé por insuficiencia fetal. Ella ha puesto por falta de cambio de ambiente, por el medio, y después me dijo ya no. Claro, porque le explicaba yo que la enfermedad, el sufrimiento fetal crónico, nosotros estamos obligados a ver la causa. No se nos puede pasar por alto una diabetes, no se nos puede pasar por alto una preeclampsia, no se nos puede pasar por alto una anemia. Porque ese sufrimiento fetal crónico, si yo no lo corrijo, el bebé tiene un retardo del crecimiento uterino, tiene alteración en el Doppler de las arterias pulmonares, alteración en el crecimiento, se me va a morir ese bebito. Pero he estado avisándome todo el embarazo. Y yo solamente le tomaba la presión y nada más. O solamente le de vitaminas, escuchaba los latidos. No profundicé en los antecedentes familiares, no profundicé en enfermedades concomitantes que tiene ella. No sabemos. No le hice una prueba de VIH, se me pasó. No le hice un examen de orina, tiene una pielonefritis, el bebé no se puede desarrollar bien. Entonces, como no se desarrolla bien, eso se llama sufrimiento fetal crónico. Y esa paciente, no puedo dirigirme a ese caso, pero de repente no ha tenido los controles adecuados, o llegó último momento a su control, y obviamente ese bebé tenía un mal destino, un mal futuro y más pronóstico, ¿no? Y iba a fallecer. ¿Una pregunta más, doctoras? ¿Alguna pregunta más, doctora? ¿Sí? ¿Está bien? Agradecemos su participación en este evento, doctor, y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Encantado. Gracias.